En una secundaria rural de Zacatecas, un chico quiso darle una lección a su compañera y la encerró sola en el baño durante el recreo. Creía que sería solo una broma pesada, pero lo que ella encontró allí dentro no era soledad. Era un espejo empañado, un grifo que goteaba y una mujer que lloraba en la última cubeta. Una mujer que no era de este mundo. Durante años, los baños de esa escuela fueron evitados por muchos alumnos. Decían que a veces el agua se volvía negra, que alguien lloraba entre los muros, que los espejos mostraban rostros distintos al tuyo, pero los adultos lo atribuían a la imaginación infantil. Hasta que Alan, el típico bravucón, decidió hacer una de sus bromas encerrando a una compañera en el baño viejo. Lo que no sabía es que esa puerta ya no se cerraba sola, la empujaba alguien desde adentro, y cuando finalmente la abrieron, la niña no lloraba, reía, pero no con su voz. La secundaria Benito Juárez se encuentra en los márgenes polvorientos de un pequeño pueblo de Zacatecas, rodeada de nopales, viejas bardas grafiteadas y una cancha de fútbol que más parece terreno baldío. Fue construida en los años 60 y poco ha cambiado desde entonces. Las paredes aún conservan el color mostaza opaco y los ventiladores en los salones hacen más ruido que viento. Pero lo que más incomoda a quienes estudian ahí es el baño del fondo. Ese baño, de estructura vieja y azulejos agrietados, está en un pasillo lateral que da hacia el cerro. No tiene ventanas, solo una ventila rota por donde entra el olor a tierra mojada después de las lluvias. Las maestras lo usan para castigar. Si hacen ruido van al baño viejo, pero los alumnos no hacen chistes al respecto. Nadie quiere ir solo. Los rumores comenzaron hace mucho. Algunas alumnas decían que el espejo reflejaba otras cosas, o que alguien lloraba mientras te lavabas las manos. Otros aseguraban que los grifos goteaban aunque estuvieran cerrados y que el agua tenía un olor extraño, como a flores podridas. Sin embargo, como pasa en todos los pueblos, los adultos reían. Cosas de niños, decían. Eso pasa cuando ven muchas películas. Pero en esa escuela había un alumno al que no le importaban los miedos ajenos. Se llamaba Alan. Era alto, burlón y dominante. Le gustaba empujar, hacer bromas pesadas, robar loncheras y encerrar a otros en los salones. Todos lo temían, excepto una, Daniela. Daniela era delgada, callada, de cabello largo y siempre vestía con el mismo suéter rojo. Se sentaba al fondo del salón y apenas hablaba, pero su mirada era firme. Nunca bajaba los ojos cuando Alan se burlaba de ella. Y eso lo enfurecía. Una tarde de viernes, después del segundo recreo, Alan decidió hacer algo para que se le quitara lo rara. Esperó a que Daniela saliera al baño sola. Caminó detrás, escondido entre los portones de los salones vacíos. Nadie lo vio. Solo una niña de primero lo escuchó decir: «Ahora sí vas a llorar de verdad, rarita». El baño viejo estaba vacío. Daniela entró sin sospechar. Alan esperó unos segundos y luego cerró la puerta de golpe, trabándola por fuera con una varilla oxidada. Se rió solo. «¡Ábreme, idiota!», gritó ella desde adentro. Alan no respondió. Solo se alejó, satisfecho, dejando la puerta bien trabada. Lo que Alan no sabía era que ese baño ya no se cerraba solo. Desde hacía años, algo esperaba dentro, algo que reconocía el dolor, la exclusión, el llanto silencioso. Los minutos pasaron. Daniela golpeaba la puerta. Luego, silencio, absoluto. 5 minutos después, una maestra que pasaba por el pasillo escuchó un sonido dentro, un llanto leve, como de mujer adulta. Pensó que era alguien haciéndose pasar por otra. Cuando se acercó a abrir, la varilla cayó sola. La puerta se abrió lentamente y Daniela ya no era la misma.
Estaba de pie, frente al espejo, con la cabeza baja y los ojos enrojecidos. Sonreía, pero no como alguien agradecido. Su sonrisa era torcida, lenta, como si la boca no fuera suya. La maestra retrocedió, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Daniela volteó y su voz, o lo que salió de su boca, fue un murmullo profundo, áspero: «No estoy sola». Desde ese día, Daniela dejó de hablar. Alan no volvió a molestar a nadie, y el baño fue sellado con cadenas. Pero aún hoy, los alumnos aseguran que a las 11:33 de la mañana, justo cuando comienza el segundo recreo, se escucha un golpe dentro del baño viejo. A veces, un llanto. A veces, una risa ahogada. Y en los días nublados, cuando el cerro se cubre de neblina, los espejos del pasillo se empañan solos, como si algo o alguien esperara que vuelvan a jugar con su nombre. Después de aquel viernes, algo cambió en el ambiente de la secundaria Benito Juárez. No era solo el miedo entre los alumnos, era algo más denso, más antiguo, como si las paredes hubieran absorbido el llanto de aquella tarde y ahora lo exhalaran en forma de susurros. Alan, el chico que antes era el más ruidoso, se volvió casi invisible. Ya no empujaba, ya no reía, evitaba a todos, pero sobre todo evitaba los espejos. Muchos pensaban que era culpa, que por fin entendía lo que era el remordimiento, pero había algo en su mirada que no era tristeza. Era terror. Sus ojos ya no brillaban. Dormía poco. Llegaba con el uniforme arrugado, como si se hubiera vestido a oscuras. Una vez, su madre fue llamada a la escuela porque lo encontraron sentado en el baño de varones, con los oídos tapados, repitiendo: «No era ella, no era ella». Daniela, por su parte, no volvió a hablar. Tampoco lloraba. Se sentaba en el mismo lugar de siempre, pero su mirada ya no buscaba a nadie. Estaba ida, como si algo la hubiera arrancado del mundo tangible. La psicóloga escolar intentó hablar con ella varias veces, pero no hubo respuesta. Solo una vez, mientras le mostraba dibujos, Daniela tomó un lápiz rojo y dibujó una figura, una mujer sin pies, flotando, con un velo que le cubría el rostro y lágrimas que caían como cuchillas. Ese dibujo fue guardado en su expediente, pero una semana después desapareció del archivo. Nadie supo quién lo sacó. La escuela intentó retomar la normalidad. Pusieron nuevos horarios, reforzaron vigilancia, clausuraron el baño con candados gruesos y hasta lo taparon con láminas. Pero los rumores crecían. Alumnos de otros grados decían que por las tardes, cuando todos se iban, veían a una mujer cruzando el patio, vestida de blanco, descalza, con el cabello cubriéndole el rostro. Una tarde, durante una clase de historia, la profesora pidió que los alumnos escribieran sobre una leyenda local. Alan se negó a participar. Dijo que todas eran mentira, que no creía en fantasmas, pero su voz temblaba. Cuando le insistieron, se levantó, tiró su cuaderno y salió del salón. En el camino, derribó una silla. Nadie lo detuvo. Nadie quería tocarlo. Horas después, lo encontraron detrás de la cancha, vomitando agua. Su camisa estaba mojada. Dijo que se había tropezado en una cubeta, pero no había agua cerca, solo tierra seca y polvo. Esa noche, su madre lo escuchó hablar dormido. Murmuraba frases sin sentido. Ella lloró en mi oído. Me pidió que no la dejara sola. Luego gritó. Se despertó empapado. En la ventana de su cuarto había marcas de dedos húmedos, como si alguien se hubiera apoyado desde afuera. Vivían en un segundo piso. La situación se volvió insostenible. Los maestros sabían que algo pasaba, pero no podían probar nada. El director ordenó pintar los pasillos, cambiar los espejos y colocar música clásica en los recreos. Nada ayudó. Los espejos nuevos se empañaban sin razón. Las canciones se distorsionaban justo cuando llegaban las 11:30 am.
Un día, un alumno de primero quiso hacer el valiente. Se acercó al baño viejo durante el descanso, empujó la lámina, no se movió, pero escuchó algo detrás, un llanto, lento, antiguo, no de niña, de mujer. Retrocedió, cayó al suelo y juró que dentro se escuchaba a alguien decir: «Ahora me toca a mí». Los alumnos comenzaron a evitar ese lado de la escuela, a cruzar por el patio, aunque tardaran más. Algunos hasta pedían permiso para ir al baño en casa. El miedo ya no era por el castigo, era por la presencia, la certeza de que algo había sido despertado, algo que se alimentaba del juego cruel, de la injusticia, algo que esperaba en el lugar donde fue encerrada una niña. Pero salió otra cosa, y en el corazón de todo estaba Alan, el chico que una vez creyó tener poder. Ahora era solo un testigo, marcado por el llanto de alguien que no perdona el olvido. Mucho antes de que Alan encerrara a Daniela en el baño, ya corrían historias entre los más viejos del pueblo sobre ese rincón olvidado de la escuela. No estaban escritas en ningún libro, ni los maestros las mencionaban en voz alta, pero bastaba con hablar con los abuelos de la zona para escuchar el mismo relato, contado entre dientes, con miedo en la mirada. Según ellos, cuando el terreno de la secundaria Benito Juárez aún era campo abierto, había allí una casa pequeña habitada por una mujer y su hija. Nadie recordaba bien los nombres, solo que la mujer era lavandera y la niña muda de nacimiento. Vivían humildemente, lejos del centro del pueblo, y rara vez se les veía en misa. Una noche, tras una fuerte tormenta, los vecinos encontraron la casa vacía. La ropa aún colgaba en el patio, pero no había señales de la madre ni de la niña. Días después, unos niños que jugaban cerca del arroyo aseguraron haber visto a una mujer mojada, agachada entre los árboles, con una niña dormida en brazos. Decían que lloraba, pero al acercarse, desapareció. Pasaron los años, el pueblo creció. La casa fue derrumbada y el terreno vendido al gobierno para construir la escuela. Nadie pensó más en eso, hasta que comenzaron los primeros incidentes con el baño del fondo. El conserje más antiguo, don Eliseo, fue quien advirtió a los directores anteriores. Decía que había algo raro en los drenajes de ese baño. Afirmaba que, incluso en temporada seca, el piso amanecía mojado, que a veces los excusados se vaciaban solos y que una vez vio salir agua oscura desde las paredes. Nadie le creyó. Lo jubilaron antes de tiempo. Pero los registros escolares, si uno los busca con atención, muestran patrones inquietantes. Desde que el baño fue habilitado, hubo casos esporádicos de alumnos con episodios de ansiedad, pesadillas persistentes y en al menos 2 ocasiones, intentos de encierro voluntario en los cubículos. Siempre entre las 11 y 12 del día, siempre en soledad, siempre acompañados, según ellos, por una mujer que llora. Una profesora de literatura, doña María Ángela, recopiló algunos de esos testimonios durante años. Escribió un pequeño diario con dibujos, relatos y observaciones. Nadie sabe dónde está ese cuaderno ahora. Algunos dicen que fue confiscado por el director anterior. Otros aseguran que lo dejó escondido detrás de un falso panel en el salón de maestros. Pero quienes alcanzaron a leerlo afirman que tenía una advertencia escrita en la primera página. Donde se encierra el dolor, ahí se asoma la llorona. No por maldad, sino porque ya conoce ese lugar. Los más sensibles de la escuela, niños que dibujan sin que nadie les enseñe, niñas que evitan mirarse al espejo, aseguran que el baño tiene una voz. No una voz que habla, sino que siente, que observa, que recuerda. Y aunque se le colocaron láminas, cadenas y carteles de prohibido el paso, los alumnos saben que no basta con cerrarlo, porque el baño no es la causa, es la herida. Es el portal por donde entra el llanto que no se ha escuchado. Daniela fue solo la última en cruzarlo. Alan,
el último en provocar lo que nunca debió despertarse. Y mientras la escuela intenta cubrir los rastros, mientras los adultos pintan sobre las grietas, los espejos aún se empañan solos, como si dentro de ese baño alguien respirara. El lunes siguiente al encierro, todo parecía volver a la normalidad en la secundaria Benito Juárez. Pero era una calma tensa, de esas que pesan más que el ruido. Daniela asistía a clases pero no hablaba con nadie. Caminaba como si cada paso le costara atravesar un muro invisible. Sus ojos ya no parpadeaban con frecuencia y cuando lo hacían parecía que miraban a través de las personas, como si escuchara algo dentro de su cabeza. Alan, por otro lado, fingía que nada había pasado. Jugaba fútbol, reía con sus amigos, incluso hacía chistes sobre fantasmas para demostrar que seguía siendo el mismo de siempre. Pero todos notaban algo distinto. Su risa tenía un temblor y evitaba caminar solo por los pasillos. Sobre todo, no se acercaba al baño viejo. En los descansos buscaba estar rodeado de gente y si escuchaba agua correr, se tensaba de inmediato. Fue entonces cuando decidió corregir su error, como él mismo dijo. Una tarde, mientras los demás limpiaban el salón de actos, Alan se escabulló hasta el baño viejo. Llevaba en la mano una linterna, una vela bendita que su abuela le había dado y una nota escrita con letra apresurada que decía: «Lo siento, fue solo una broma, no quise molestar». La puerta seguía sellada con una lámina de metal oxidado, pero alguien, no se sabe quién, había dejado el candado abierto. Alan tragó saliva y empujó la lámina. Crujió como si se quejara. El interior estaba oscuro, con un olor a humedad rancia y flores marchitas. El espejo tenía una grieta diagonal y en el suelo había una pequeña cubeta con agua, aunque nadie la había dejado ahí. Encendió la vela. Su luz temblorosa dibujó sombras largas en las paredes. Alan colocó la nota sobre la cubeta y susurró: «Lo siento, de verdad, no sabía que estabas aquí». No hubo respuesta, hasta que la vela se apagó sola. El baño quedó en penumbras. Alan retrocedió un paso. Su linterna parpadeó. Y entonces, el espejo empezó a empañarse, lentamente como si alguien respirara del otro lado. Alan quiso salir, pero la lámina se había cerrado detrás de él. No podía abrirla, y entonces la escuchó. Primero, un goteo, luego, un sollozo. No de niña, de mujer, profundo, dolido, pero al mismo tiempo furioso. Del fondo del baño, desde el último cubículo, se arrastró un sonido como de pies mojados. Alan no podía ver, pero sabía que algo se movía. Pegado a la lámina, comenzó a golpearla con desesperación. Gritó por ayuda. Nadie respondió. El sonido se acercaba, los grifos comenzaron a gotear, las luces de su linterna fallaban, y el espejo ya no reflejaba su rostro, reflejaba otro, uno pálido, con ojos blancos, cabello largo cubriendo la mitad del rostro, y lágrimas negras cayendo lentamente. La puerta se abrió de golpe. Era el conserje, alertado por los golpes. Alan cayó al suelo, temblando, empapado, con el rostro arañado como si hubiera intentado rascarse los ojos. No podía hablar. Solo repetía una frase entre dientes, como si no fuera suya. Ella no quiere disculpas, solo quiere no estar sola. Esa fue la última vez que Alan se acercó al baño. De hecho, fue su último día en la escuela. Su familia lo trasladó con una tía en otro estado. Dijeron que era por motivos personales, pero entre los alumnos se supo la verdad. Alan ya no dormía. Gritaba todas las noches, y lo más aterrador era que siempre despertaba con los pies mojados. Desde entonces, el pasillo del baño viejo quedó abandonado, pero los que pasan cerca aún escuchan pasos. Y a veces, una voz suave que pregunta: ¿quién me encerró esta vez?
Con la desaparición repentina de Alan y el silencio inexplicable de Daniela, la secundaria Benito Juárez quedó atrapada en una atmósfera que ningún cambio estructural podía disipar. Se repintaron muros, se instalaron cámaras en los pasillos y hasta se trajeron orientadores de la ciudad para hablar sobre convivencia escolar y respeto. Pero ni las charlas ni las cámaras servían contra lo que habitaba en el baño del fondo, porque algo se había despertado y no quería volver a dormir. Una semana después del incidente con Alan, la directora, una mujer pragmática, de esas que no creen en lo que no se puede medir, decidió mandar a revisar el baño sellado. Alegaba que el ruido que reportaban los alumnos podía deberse a tuberías viejas o ratas. Llamó a un plomero local, don Higinio, conocido por no temerle a nada. Él aceptó, riéndose. ¿Fantasmas? Yo ya me peleé con víboras en pozos. El lunes siguiente llegó con su caja de herramientas y su lámpara. Los alumnos lo vieron pasar por el patio con una actitud confiada. Se metió al baño sellado y cerró la lámina detrás de él, para que no lo interrumpieran. 10 minutos después, los grifos del baño de niñas, al otro lado del edificio, comenzaron a abrirse solos. El agua salía oscura, espesa. Un olor fuerte a flores podridas inundó el pasillo. Las luces parpadearon, y luego un grito. Pero no fue un grito humano. Fue un alarido húmedo, como el de alguien que se ahoga llorando. Un sonido que no salía de la garganta, sino de algo mucho más profundo. Don Higinio salió corriendo del baño, sin herramientas, sin lámpara, con el rostro blanco como cal y las manos cubiertas de barro. No dijo una palabra. Subió a su camioneta y desapareció. Esa misma noche dejó una nota en la parroquia del pueblo. Decía: eso no está roto, está vivo, está llorando, y lo que llora, recuerda. Los maestros empezaron a evitar pasar cerca del baño. A las 11:30 exactas, pedían a los alumnos que permanecieran en los salones. Algunos profesores comenzaron a notar comportamientos extraños, niños que se orinaban del miedo sin razón, otros que se negaban a acercarse al espejo, e incluso una niña que escribió en su cuaderno, sin saber por qué: ella me vio, me eligió, me va a llevar. Daniela seguía asistiendo, pero era como un espectro entre los demás. No hablaba, no reaccionaba. Solo se detenía frente a las ventanas empañadas y dibujaba con el dedo una figura femenina con los brazos extendidos. Un día, una psicóloga que la visitaba semanalmente decidió hablarle de lo sucedido. Le mostró una imagen de una mujer llorando. Daniela no parpadeó, pero escribió una frase en la hoja: no llora por dolor, llora por costumbre. A partir de ese día, la psicóloga dejó de asistir, y mientras los adultos intentaban cubrir el miedo con reformas, los alumnos comenzaron a crear sus propios rituales. Pasaban en silencio frente al baño, dejaban flores amarillas en el borde del muro o murmuraban oraciones al pasar. Nadie los enseñó, solo lo hacían, como si supieran, en lo más profundo, que algo se había instalado ahí. Algo que no era una leyenda, ni un castigo, ni un fantasma. Era una presencia, una mujer, una madre, que había sido encerrada una vez y ahora no permitiría que nadie saliera sin llevarse su recuerdo. Porque ese baño ya no era parte de la escuela, era parte de ella. Pasaron los días, y lo que al principio era un miedo entre susurros se convirtió en una regla no escrita en la secundaria Benito Juárez. Nadie debía acercarse al baño viejo, y mucho menos solo. Pero como en toda historia donde el horror se enraiza, siempre hay quienes deciden desafiar el miedo, sea por valentía, incredulidad o pura estupidez. Mateo y Kevin eran dos amigos inseparables. De segundo año, populares, risueños y con el típico aire de superioridad que da el sentirse invencibles, se burlaban de todo lo que oliera a sobrenatural. ¿La Llorona? Mejor que venga y me haga un TikTok.
decía Mateo riéndose, sin imaginar que sus palabras serían el último chiste que haría durante mucho tiempo. Una mañana de miércoles, tras escuchar una conversación entre dos alumnas que decían haber oído pasos mojados en el baño sellado, Mateo lanzó el reto. Irían esa misma tarde, después de clases, a grabar un video y probar que todo era mentira. Kevin dudó, pero aceptó. Lo harían rápido y se largarían. Solo necesitaban una linterna, un celular y la llave. No sabían que la lámina había sido asegurada de nuevo por el conserje después de lo que pasó con don Higinio, pero como todo en ese lugar, parecía que la entidad que habitaba allí quería que entraran. Esa tarde, cuando llegaron al pasillo trasero, encontraron el candado colgando, abierto, como si alguien ya los estuviera esperando. Rieron. «Perfecto», dijo Mateo. Encendieron la linterna y empujaron la lámina. El baño estaba en penumbra. El aire era denso, húmedo, con ese olor mezcla de tierra mojada y flores rancias que ya era familiar para algunos en la escuela. Los espejos estaban rotos, el piso cubierto de agua, pero lo que más les llamó la atención fue el cubículo del fondo, ligeramente abierto. Desde dentro se escuchaba un goteo, regular, lento, como si alguien estuviera llorando en silencio, de espaldas. Mateo apuntó con la linterna. Kevin grababa. La puerta se movió por sí sola, y allí estaba una mujer, de espaldas, vestida de blanco, empapada. Su cabello chorreaba agua negra. No se movía, pero parecía respirar. La tela de su vestido temblaba, como si algo debajo de la piel palpitara. Kevin soltó el celular. Mateo intentó hablar, pero la luz de la linterna falló. Todo se volvió oscuridad. Solo quedaba el sonido, un lamento que no salía de garganta alguna, un lamento profundo, húmedo, que se convirtió en un rugido ahogado. Ambos salieron corriendo, tropezaron. Mateo cayó de rodillas en el agua. Kevin lo levantó. La puerta del baño se cerró tras ellos con un golpe que hizo temblar los vidrios del pasillo. Nadie les creyó al principio, hasta que encontraron el celular de Kevin. El video duraba 43 segundos. Se veía la entrada al baño, los pasos, la linterna y luego un fotograma borroso. Una mujer que se gira lentamente hacia la cámara. Sus ojos eran dos huecos blancos. Su boca estaba abierta, pero no emitía sonido. Solo agua. Agua que salía en torrente y caía al piso, formando un rostro, el de Daniela. El celular fue confiscado por la dirección. Kevin dejó de asistir a clases. Mateo, en cambio, volvió. Pero no era el mismo. Ya no hablaba con nadie. Se sentaba en el patio mirando hacia el pasillo del baño. A veces, en mitad de una conversación, se quedaba en silencio y murmuraba: «Todavía está ahí. No se fue. No se va». Desde entonces, el pasillo del baño fue tapiado con bloques de concreto. Pero el agua sigue apareciendo. Por las mañanas, justo antes del recreo, el suelo amanece húmedo y el aire huele a lamentos, porque ella ya no necesita abrir la puerta. Ella habita la memoria de quienes la vieron, y una vez que te ha mostrado su rostro, nunca deja de llorarte. Tras el incidente con Mateo y Kevin, la escuela cayó en una especie de silencio pactado. Nadie hablaba abiertamente del baño, nadie mencionaba a la Llorona, pero todos sabían que algo había cambiado para siempre dentro de los muros de la secundaria Benito Juárez. El miedo ya no era solo un sentimiento, era un comportamiento, un código, un reflejo automático de no voltear al pasar por ciertos lugares, de evitar el espejo de la dirección, de no usar los lavabos más cercanos al ala este del edificio. Y fue en medio de ese ambiente tenso cuando llegó un nuevo personaje, el padre Eusebio. Había sido invitado por el director, a petición de varios padres de familia preocupados. El padre Eusebio no era un cura común.
Venía de una comunidad en Durango donde se decía que sabía leer el aire. Había intervenido en casas con actividad extraña, acompañaba a enfermos que escuchaban voces y sobre todo no se burlaba de lo inexplicable. Llegó con su Biblia, una cruz de madera vieja, una pequeña botella de agua bendita y una libreta negra llena de nombres y fechas. El primer día no dijo mucho. Caminó por los pasillos, observó, escuchó. Se detuvo en cada esquina como si oliera algo invisible, y cuando pasó frente al baño tapiado, se quedó inmóvil durante casi 3 minutos, con los ojos cerrados. Esa tarde pidió hablar con Daniela. La niña accedió. En una pequeña sala junto a la biblioteca, se sentaron frente a frente. Nadie sabe qué se dijeron. Solo que, por primera vez en semanas, Daniela abrió la boca para pronunciar algo que no era un murmullo. Ella no quiere irse, solo quiere que alguien la vea sin miedo. El padre Eusebio palideció. Anotó algo en su libreta y pidió permiso para realizar una misa especial en el patio de la escuela. No sería una misa tradicional, sería una ceremonia de limpieza espiritual, como las que aprendió de los curanderos del norte. El director, aunque escéptico, aceptó. Cualquier cosa valía si ayudaba a calmar a los alumnos. La ceremonia se programó para un viernes, justo a las 2:33 de la tarde. El día llegó. Los alumnos se reunieron en círculo. Algunos llevaban rosarios, otros solo miraban con atención. El padre encendió copal, bendijo las esquinas y comenzó a rezar en voz baja, invocando protección y paz para las almas atrapadas entre mundos. Pero cuando se acercó al muro donde antes estaba el baño, el copal se apagó. El agua comenzó a filtrarse por las uniones del concreto, gotas negras, espesas, que dejaban marcas como lágrimas. La cruz que llevaba en la mano se partió en dos con un crujido seco, y desde dentro del muro una voz suave se escuchó con total claridad. Ella me encerró primero, yo solo abrí la puerta. Los alumnos comenzaron a gritar. Algunos corrieron. Daniela cayó de rodillas con las manos sobre los oídos. El padre Eusebio retrocedió, levantando el frasco de agua bendita. Lo arrojó sobre el muro, pero el agua se evaporó al tocarlo. El acto fue suspendido. El director pidió que no se hablara más del tema. Esa noche, el padre Eusebio abandonó el pueblo. Dejó una nota bajo la puerta de la dirección. No estamos frente a un demonio, estamos frente a una herida que fue negada demasiadas veces. Desde entonces, muchos alumnos comenzaron a soñar con una mujer vestida de blanco, empapada, que caminaba entre las aulas sin tocar el suelo. Nunca hablaba, solo observaba, y al despertar siempre había marcas de agua en sus pupitres y lágrimas secas en sus ojos. Porque una vez que ella ha sido vista, ya no regresa al silencio, se queda en las paredes, en los espejos y sobre todo en quienes alguna vez se atrevieron a encerrarla. Después de la ceremonia fallida del padre Eusebio, el miedo en la secundaria Benito Juárez dejó de ser solo una sensación. Se convirtió en rutina. Una rutina rota. Nadie quería estar solo. Nadie quería usar los baños. Incluso los profesores cambiaron sus costumbres. Las juntas se hacían temprano, las puertas se dejaban entreabiertas y el sonido del agua, incluso al lavar las manos, generaba miradas nerviosas. Fue entonces cuando la rutina diaria comenzó a romperse de formas más extrañas. Todo empezó con un espejo del salón de arte. Un lunes por la mañana, la profesora llegó y encontró el espejo cubierto de vaho. No había humedad. Nadie lo había usado. Pero en el centro había una marca, una silueta de mano abierta, como si alguien lo hubiera tocado desde dentro. Días después, la alarma de incendios se activó sola a las 2:33 p.m., una hora en la que todos los alumnos estaban en clases.
El pasillo que conducía al baño viejo se llenó de neblina fina, aunque no había fuego ni vapor. Cuando los maestros fueron a investigar, encontraron los pisos empapados y un charco perfectamente redondo frente a la pared sellada. En el centro, una flor de cempasúchil abierta, fresca, como si alguien la hubiera dejado ahí minutos antes. Los alumnos dejaron de querer asistir, las ausencias aumentaron, algunos comenzaron a ser transferidos por decisión de sus padres, y los que se quedaban simplemente agachaban la cabeza y evitaban hablar del tema. Pero Daniela, en medio de todo, empezó a cambiar. Un día, durante la clase de historia, mientras el maestro hablaba sobre las leyendas mexicanas, Daniela levantó la mano por primera vez. El salón entero se quedó en silencio. Cuando el profesor la miró, ella solo dijo: «Ella no está aquí por odio, solo quiere que alguien la recuerde, sin miedo». Esa misma tarde, Daniela pidió permiso para ir a la biblioteca. Pero no fue ahí. Fue sola al pasillo trasero. Nadie la vio entrar. Nadie la detuvo. A los 15 minutos, una alumna de tercero, llamada Mariana, fue al baño del ala norte y encontró a Daniela frente al espejo. Estaba empapada, el cabello pegado al rostro. No hablaba, no se movía, solo miraba su reflejo, con una sonrisa leve, pero con los ojos llenos de lágrimas. Mariana retrocedió, pero antes de huir, Daniela le dijo algo que se le quedó grabado. «Ella ya no me persigue, ella me habita». Después de eso, Daniela no volvió a ser vista en la escuela. Su madre fue a buscarla, pero su uniforme aún colgaba del perchero como si nunca hubiera salido. Solo su cuaderno estaba abierto, con la última página escrita. El encierro no la detiene. La niebla es su puerta, el agua, su camino. Esa misma semana, las ventanas de la secundaria comenzaron a empañarse sin razón. Las cámaras de seguridad registraron movimientos en pasillos vacíos. Y lo más escalofriante, uno de los videos mostró la figura de una niña de cabello largo, descalza, caminando hacia la pared donde antes estaba el baño, y atravesándola como si nunca hubiera estado sellada. Los adultos insistieron en callar, pero los alumnos sabían que la rutina ya no regresaría, porque una vez que alguien decide quedarse con ella, las reglas cambian, la escuela cambia, y el mundo ya no se divide entre vivos y muertos, sino entre quienes la sienten y quienes aún creen que pueden ignorarla. El viernes siguiente, algo sucedió que selló el destino de la secundaria Benito Juárez para siempre. Era una mañana nublada, con el cielo cubierto de ceniza y un silencio poco habitual entre los pasillos. Las clases transcurrían con tensión contenida. Cada sonido fuera de lugar, un portazo, un golpe de balón, una silla arrastrada, provocaba miradas inquietas. Pero todo se desmoronó a las 11:33 am, justo en la hora en que, según los alumnos, ella siempre se manifiesta. Ese día, un grupo de 6 alumnos decidió hacer una transmisión en vivo desde el ala sellada. Querían conseguir seguidores. Algunos de ellos eran escépticos, otros simplemente aburridos del silencio impuesto. Se colaron por la barda lateral y llegaron al pasillo donde aún quedaban rastros del concreto que había tapiado el antiguo baño. La pared estaba agrietada, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Comenzaron la transmisión con bromas, reían, se grababan fingiendo llantos y gritos. Uno de ellos, Eduardo, se acercó a la pared y dijo en voz alta: «Llorona, si estás ahí, sal y haznos famosos». La señal se mantuvo clara por unos minutos, pero luego el video comenzó a distorsionarse. En la pantalla se ve cómo la cámara enfoca el rostro de Eduardo mientras se ríe. De fondo, la pared comienza a humedecerse lentamente. Gotas oscuras escurren hacia abajo. La risa se corta. El aire se vuelve más denso. Y se escucha un sonido,
como si alguien respirara con dificultad justo detrás del micrófono. La cámara cae. La imagen final muestra el reflejo de un espejo agrietado, inexplicablemente apoyado contra la pared rota. En ese reflejo no están los 6 alumnos, solo se ve uno, y detrás de él una mujer empapada, con el cabello cubriéndole el rostro y los ojos blancos, brillando a pesar de la oscuridad. La transmisión se cortó. Minutos después, los maestros notaron la ausencia del grupo y dieron aviso. La dirección organizó una búsqueda urgente. Encontraron a los 6 alumnos en el almacén de productos de limpieza, todos apretujados en un rincón, temblando, mojados, con las manos tapándose los oídos. No hablaban, no gritaban, solo lloraban, pero no con sus voces. Era un llanto repetido, en bucle, antiguo, como si alguien más estuviera llorando a través de ellos. Eduardo tenía las palmas de las manos marcadas por símbolos que parecían garras. En su espalda, escrita con algún tipo de barro oscuro, una frase que dejó a todos sin palabras. No fue ella la encerrada. Fuimos nosotros quienes abrimos su dolor. El video fue borrado de las redes sociales en cuestión de horas. Nadie supo quién lo eliminó, pero algunos alcanzaron a descargarlo antes. Comenzó a circular en foros clandestinos, etiquetado como Testimonio Real, la escuela donde la Llorona ya eligió su hogar. La reacción fue inmediata. Padres exigieron el cierre del plantel. Maestros renunciaron en masa. Y las autoridades, sin poder explicar lo ocurrido, optaron por clausurar temporalmente la escuela por reformas estructurales. Pero los vecinos sabían la verdad, y esa misma noche, a las 2:33 a.m., una pareja que pasaba por la calle frente al edificio escuchó claramente desde el interior un canto dulce, antiguo, femenino, acompañado por un sonido de agua corriendo y pasos descalzos. Porque ahora ella ya no esperaba. Ahora caminaba entre aulas vacías y por primera vez en mucho tiempo no lloraba sola. Tras la clausura temporal de la secundaria Benito Juárez, el edificio quedó en un limbo silencioso. Las cadenas en los portones, las cintas amarillas de precaución y los carteles oficiales colgados con tachones no eran más que gestos simbólicos. La verdadera clausura había sido impuesta por algo mucho más antiguo, algo que no obedece horarios ni reglamentos. Durante las primeras semanas, algunas familias seguían pasando frente a la escuela al ir al mercado o de regreso del trabajo, pero evitaban mirar directamente hacia los pasillos vacíos. Había un rumor entre los adultos. Decían que por las noches se escuchaban las campanas del recreo sonar solas. Y peor aún, que algunas ventanas se empañaban desde dentro. El director del plantel, el mismo que permitió sellar el baño y luego convocó al padre Eusebio, desapareció de la vida pública. Renunció a su cargo alegando problemas de salud. Pero una trabajadora de intendencia que limpió su oficina después de su partida encontró sobre su escritorio un sobre sin destinatario, con una única frase escrita a mano: nunca debimos llamarla por su nombre. Lo más inquietante ocurrió 2 semanas después del cierre. Una patrulla municipal que hacía rondas nocturnas fue llamada por vecinos tras escuchar un estruendo dentro de la escuela. Pensaron que eran ladrones. Al llegar, encontraron el portón entreabierto. Al internarse en los pasillos, vieron huellas mojadas en el piso de concreto, pero no había lluvia. Las siguieron hasta el ala del baño viejo, ahora completamente tapiada por bloques. En medio del muro, alguien, o algo, había grabado con garras húmedas un dibujo. Una figura femenina, con los brazos extendidos, los pies flotando, y una lágrima que caía sobre una escuela en llamas. Los oficiales decidieron no hacer reporte, y desde ese día nadie más entró.
Pero la historia no terminó ahí. Se propagó. Alumnos transferidos a otras escuelas comenzaron a tener sueños similares. Una mujer llorando en el rincón del salón, un grifo que goteaba en medio de un examen, un espejo empañado en baños donde nunca hubo humedad. Uno de los alumnos, ya en otra secundaria, dibujó en su cuaderno sin darse cuenta. Cuando lo miró, se horrorizó. Había garabateado la misma figura que vieron los policías aquella noche. Exactamente igual. El caso llamó la atención de investigadores de lo paranormal. Algunos intentaron ingresar a la Benito Juárez clandestinamente. Ninguno duró más de 15 minutos dentro. Uno de ellos, un joven de Guadalajara, salió temblando, con la cámara empapada y la voz rota. Lo único que pudo decir fue: no hay nada que grabar allí, porque todo está grabado en ella. A raíz de eso, el edificio fue oficialmente abandonado. Nadie quiso asumir la responsabilidad. El municipio dejó de mencionarlo en documentos. Su nombre fue eliminado de registros activos, como si nunca hubiera existido. Pero en el pueblo todos lo recuerdan, y cada día de muertos, las veladoras colocadas en las ventanas cercanas a la escuela se apagan exactamente a las 2:33 am, aunque no haya viento. Una anciana del barrio, doña Tomasa, lo explica mejor que nadie. La escuela ya no es un lugar para aprender, es un altar, y la Llorona ya no busca a sus hijos. Ahora busca a quienes se burlaron de su llanto. Hoy, la secundaria Benito Juárez no aparece en los mapas escolares. Su nombre fue removido de los directorios, su código oficial dado de baja y sus documentos archivados bajo categorías administrativas ambiguas. Pero su sombra permanece. No importa cuánto concreto hayan usado, cuántos sellos hayan puesto. La presencia que despertaron ahí no entiende de clausuras. Entiende de memorias, de heridas, de ecos. El edificio sigue en pie, cubierto de polvo, con ventanas rotas y vegetación devorando lentamente sus paredes. Algunos adolescentes, por pura curiosidad o impulso temerario, se acercan por las noches. Graban videos, hacen retos, se burlan de lo que consideran una historia vieja. Pero no todos regresan igual. Algunos vuelven en silencio, otros temblando, y unos cuantos simplemente no vuelven. Se habla de un chico que entró una madrugada con una cámara GoPro. Al día siguiente, su celular fue hallado en el panteón del pueblo, con un solo video, una toma fija del baño viejo. En el fondo se escucha el llanto de una mujer, pero al reproducirlo en reversa se oye claramente una frase: no fue castigo, fue reflejo. Porque eso fue siempre. La Llorona no llegó por casualidad. Fue invocada sin querer, a través de la burla, del encierro, del dolor ignorado. No era ella quien buscaba venganza, era la herida que todos fingían que no existía. Las abuelas del pueblo lo explican con sabiduría simple: los muertos se entierran, pero el llanto queda flotando. Hoy, quienes pasaron por la Benito Juárez evitan hablar del pasado, pero hay momentos en ciertas noches húmedas donde despiertan de golpe, empapados en sudor o en lágrimas que no recuerdan haber derramado, y al mirar al espejo por apenas un segundo, no ven su reflejo. Ven una silueta detrás, con el cabello largo, con los ojos blancos y un susurro en el oído que repite una sola cosa: esta vez no estás sola tú, estoy contigo. Porque cuando se encierran las emociones, el trauma, el llanto no escuchado, nace una entidad que no quiere hacer daño, solo quiere ser sentida. Y en esa escuela olvidada, donde las bromas se convirtieron en puertas y los espejos en portales, la Llorona ya no es una leyenda, es una advertencia de que el dolor que no se habla siempre encuentra la forma de llorar.
Hay historias que comienzan como una broma y terminan como advertencia. Si alguna vez sentiste frío al estar solo o escuchaste un grifo llorar, tal vez ya estuviste más cerca de ella de lo que crees. Suscríbete y deja tu me gusta si también crees que hay lugares donde no deberíamos quedarnos solos, ni por juego.